un agregado a esa normativa que se pasó a conocer como la política de pies secos, pies mojados, que implicaba que todo cubano interceptado en el mar era devuelto a la isla, pero que aquellos que lograran tocar tierra podían permanecer en los Estados Unidos. La derogatoria de la política de pies secos, pies mojados se dio luego de que su sucesor, el republicano Donald Trump, amenazara con revisar las relaciones con la isla. Para hablar de esta temática está con nosotros Daniel Matul, analista que nos acompaña a través de Skype y a quien le damos los buenos días, gracias por estar con nosotros. Y don Daniel, bueno, entrar de lleno en este tema también por cuestiones de tiempo y saber un poco el impacto que va a tener esto en la región donde nosotros residimos y por supuesto en Costa Rica tras este éxodo masivo que ha existido de cubanos, sobre todo que se dio a conocer ya en los últimos meses o a mediados del año anterior. Buenos días. Hola, buenos días, y es un gusto estar compartiendo con las personas que ven el programa hoy y todos los días en la mañana. En relación con la pregunta que usted me hace, creo que hay una enorme expectativa sobre la decisión del presidente Obama en relación con poner fin a este apéndice de la ley de ajuste cubano, la iniciativa o la ley de pies secos, pies mojados, en relación con el impacto que podría tener en Centroamérica. Particularmente ha sido una solicitud permanente de los gobiernos de Centroamérica, no solamente, sino de gobiernos de Colombia y de Panamá, para que se pusiera fin a eso. Hay una expectativa enorme de que eso pueda disminuir sustantivamente el flujo de personas que en los últimos 5 o 7 años han decidido iniciar la ruta a través de Sudamérica y luego por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. Creo que hay una enorme expectativa de los gobiernos de Centroamérica porque se disminuye el flujo, se disminuye la presión que ha habido en las fronteras de toda la región, que disminuya la presión política que ha habido y las tensiones que hay entre los países por encontrar una salida a esta situación migratoria que la región ha experimentado en los últimos años. ¿Por qué cree Daniel Matul que era necesario? Estoy leyendo un artículo del País de España que un asesor del presidente Barack Obama dice: era necesaria y oportuna tomar esta medida que pone fin a este trato preferencial a los migrantes de la isla, de los migrantes de Cuba. ¿Por qué crees? Bueno, hay como varias razones. Una es, pues si no necesaria, obligatoria, porque dentro de este proceso de normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba y la inauguración o el establecimiento de sedes diplomáticas en los países, pues ese era el paso necesario. Ya Estados Unidos y Cuba desde el año pasado venían trabajando en una hoja de ruta de cómo normalizar la situación migratoria entre los dos países, y eso ya se preveía, aunque para algunos medios resultó ser sorpresivo que el presidente Obama tomara la decisión casi que una semana antes de que asuma el presidente Trump. Pues ya más o menos se venía previendo que este tipo de decisiones avanzaran. Es necesario, bueno, uno, porque la normalización entre los dos países lo obliga; dos, porque aunque en un inicio, cuando el presidente Clinton tomó la decisión de lanzar esta ley de pies secos, pies mojados, sobre todo en el marco de la crisis que hubo migratoria, llamada la crisis de los balseros o de las balseras, se esperaba que tuviera un rendimiento político positivo para Estados Unidos y negativo para Cuba, porque como un gobierno cubano podía permitir el flujo de tanta gente migrando hacia Estados Unidos. Bueno, eso en términos de unos 20 años después ha tenido un efecto negativo al cual se esperaba. Muchos de los cubanos y de las cubanas que migraron a través de esa vía hoy están devolviendo con recursos económicos, léase remesas, ese rendimiento económico que tienen en el país. Entonces prácticamente la ley pies secos, pies mojados
hoy, 20 años después, más o menos, tiene un efecto negativo al que se esperaba. Entonces, prácticamente ya para Estados Unidos no era una ley que realmente generara una presión al gobierno cubano, sino más bien le estaba dando una ventaja económica a las familias. Mm. Entonces, creo que hay una situación de cambio del, de los rendimientos que esperaban de la ley, un cambio en las relaciones políticas y diplomáticas entre los dos países y una presión de los países de Centroamérica, Colombia, Ecuador, que estaban pidiendo también una solución a esta crisis migratoria que se había generado en los últimos años. Daniel Matul, analista, ¿qué impacto puede tener esto en el nuevo gobierno que va pues a empezar ya en 3 días que Donald Trump sea ya el presidente oficialmente, que asuma exactamente en la Casa Blanca? ¿Qué impacto tiene esto? Pues como decíamos también en la información, él amenazaba con revisar esas relaciones con la isla. Bueno, yo creo que hay una expectativa, sobre todo por ver cuál va a ser la decisión del presidente Trump. Hay como dos visiones muy marcadas, una que ve el vaso medio lleno y otra que ve el vaso medio vacío. Creo que si ustedes se fijan con cuidado y uno sigue un poquito la teoría de toma de decisiones desde el punto de vista racional, si ustedes se fijan con cuidado, esta decisión del presidente Obama es una decisión eminentemente racional. Es dentro del aspecto de la negociación política que hay entre Estados Unidos y Cuba en materia migratoria, es la decisión racional que con mejor o con mayor cuidado se ha tomado. Es dar una señal positiva, pero que no dé pie a pensar que, por ejemplo, la ley de ajuste cubano se vaya a poner a discusión, que es digamos, es uno de los temas más, que más controversia generan. Entonces, es una de las decisiones racionales que más se han pensado dentro de este ajedrez político que se ha venido manejando entre Estados Unidos y Cuba. Entonces, lo que sucede es que desde mi punto de vista el presidente Trump hasta ahora no ha mostrado ser, digamos, tan racional como uno podría esperar. Habría hasta lo que se ha visto hasta hoy, creo que no hay una posición determinante para, digamos, devolver o echar para atrás esta decisión. Creo que la va a mantener particularmente porque desde el punto de vista político existe la posibilidad de generar una presión interna, evitar que la población cubana migre. Solo el año pasado prácticamente más de 50.000 personas fueron aceptadas dentro de esta modalidad, personas cubanas fueron aceptadas dentro de esta modalidad, y solo en la administración Obama 250.000 personas fueron admitidas en Estados Unidos mediante esta modalidad. Hay una enorme presión política que se espera que surja a raíz de esta imposibilidad de la gente de viajar o de animarse, aventurarse, a hacer el viaje por mar o por la vía centroamericana, que podría estar empezando a generar una presión política interna en Cuba. Entonces quizás esa presión sea utilizada por las siguientes administraciones de Estados Unidos para generar ya no una presión desde afuera, sino una presión social interna por cambios más sustantivos en el estilo de vida del gobierno y de vida en Cuba. Finalmente se espera que con Trump, o cree Daniel Matul, que con la llegada de la era Trump se vuelva se pueda revertir esta medida, sobre todo por el apoyo que tuvo de los latinos cubanos Donald Trump. Yo creo que no. Los análisis que se han hecho recientemente, aunque señalan ese escepticismo del nuevo gobierno, creo que hay un consenso generalizado en asumir esta nueva política de que la presión hacia el gobierno de Cuba y la presión para generar cambios políticos en el sistema de gobierno cubano ya no tiene que ser desde afuera. Esa presión va a empezar a generarse desde adentro.
Y quizá por eso se mantenga esta política de cambiar el enfoque diplomático y de acción hacia Cuba desde un enfoque de presionar desde afuera a empezar a generar condiciones para que la presión sea desde adentro, desde la población que está en Cuba, empiecen a generar cambios. Yo creo que ese es el principal enfoque que podría prevalecer en la administración Trump y en las siguientes. O sea que en la administración Obama y la administración Trump ya han tenido conversaciones sobre el tema de Cuba, sin duda. Pues la verdad es que no estoy tan seguro que sobre esos temas haya un diálogo. Supongo que dentro de la transición los temas de la agenda nacional cubana, digamos, de la agenda nacional norteamericana y de la agenda de política exterior se deben de estar discutiendo, pero no sé hasta qué nivel, honestamente, se habrá discutido los dos equipos de transición sobre los temas más menudos de cada eje de la política exterior de Estados Unidos. De eso no sabría decir si ha habido un intercambio a profundidad sobre esos temas. Muchísimas gracias, Daniel Matul, por el análisis de la política. Pies secos, pies mojados, y vamos a ver reacciones también de los cubanos que hay aquí en el país. David, porque Noticias ahora nuestro compañero Andrés Ortiz va a tener que nos cuente sus reacciones. historias porque quedaron atrapados en medio de esta decisión. Así es, bueno.